Capítulo 18. Jehová promete a Daniel una magnífica recompensa. Un corredor se acerca a la meta. Está casi exhausto, pero con ella a la vista saca fuerzas de flaqueza para las pocas zancadas que le quedan. Por fin, en un esfuerzo supremo, cruza la línea de llegada. El alivio y el triunfo se reflejan en su rostro. Aguantar hasta el final ha merecido la pena. En la conclusión del capítulo 12 de Daniel encontramos al amado profeta aproximándose a la línea de meta de su propia carrera, una vida de servicio a Jehová. El apóstol Pablo escribió tras citar varios ejemplos de fe de siervos precristianos de Jehová. Pues entonces, porque tenemos tan grande nube de testigos que nos cerca, quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros, mirando atentamente a la agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Daniel figuraba en esa gran nube de testigos. Sin lugar a dudas, él fue uno de los que corrieron con aguante, impulsado por un amor profundo a Dios. Después de revelarle mucha información respecto al futuro de los gobiernos del mundo, Jehová le envía a él estas palabras de ánimo. En cuanto a ti, ve hacia el fin y descansarás, pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los días. Daniel 12:13. El ángel de Jehová le dijo tres cosas distintas a Daniel. Primera, que fuera hacia el fin. Segunda, que descansaría. Y tercera, que en el futuro volvería a ponerse de pie. ¿Cómo pueden estas palabras infundir ánimo a los cristianos de la actualidad para que aguanten hasta la línea de meta en la carrera hacia la vida? Ve hacia el fin. ¿A qué se refería el ángel cuando dijo, en cuanto a ti mismo, ve hacia el fin? ¿El fin de qué? Pues bien, parece que se refería al fin de la vida de Daniel, probablemente ya cercano en vista de que éste rondaba los 100 años de edad. La nota al pie de página dice: Daniel fue llevado al destierro a Babilonia en 617 antes de la era común, probablemente en su adolescencia, y tuvo esta visión en el tercer año de Ciro, es decir, en 536 antes de la era común. Daniel 10:1 dice: En el tercer año del rey Ciro de Persia, Daniel, a quien llamaban Beltsasar, recibió una revelación. El mensaje era verdadero y trataba de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y recibió la capacidad de entender lo que había visto. Fin de la nota. El ángel le instó a seguir fiel hasta la muerte, lo cual no sería necesariamente fácil. Daniel había vivido lo suficiente para ver la caída de Babilonia y el regreso a Judá y Jerusalén de un resto de judíos desterrados, lo que debió regocijar al anciano profeta. Sin embargo, no hay indicación de que él les acompañara en ese viaje. Puede que para ese entonces fuese demasiado viejo y frágil de salud, o que fuera la voluntad de Jehová que se quedara en Babilonia. En cualquier caso, no podemos menos que preguntarnos si Daniel no sintió algo de nostalgia cuando vio partir a sus paisanos rumbo a Judá. Ve hacia el fin. Esta declaración animadora del ángel sin duda fortaleció mucho a Daniel, y puede que nos recuerde las palabras que Jesucristo pronunció unos 6 siglos más tarde. El que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Mateo 24:13. Es evidente que Daniel aguantó hasta el fin, corrió fielmente la carrera hacia la vida hasta la misma meta, y esa podría ser una de las razones por las que tiempo después la palabra de Dios lo mencionó favorablemente. Hebreos 11:32 y 33 dice: ¿Y qué más diré?
porque me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y David, así como de Samuel y los demás profetas. Por medio de la fe derrotaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones. ¿Qué le permitió aguantar hasta el fin? En su trayectoria personal hallamos la respuesta. Perseveró en el estudio de la palabra de Dios. Para Daniel, aguantar hasta el fin implicaba seguir estudiando las emocionantes promesas divinas y reflexionando sobre ellas. Sabemos que el profeta fue un estudiante concienzudo de la palabra de Dios. ¿De qué otro modo pudiera haber sabido que según la promesa de Jehová dada a Jeremías, el destierro duraría 70 años? Daniel mismo escribió: discerní por los libros el número de los años. Daniel 9:2 dice: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, deduje por los libros el número de años que, según las palabras de Jehová al profeta Jeremías, duraría la desolación de Jerusalén. Serían 70 años. Jeremías 25:11 y 12 dice: y toda esta tierra se convertiría en ruinas y en motivo de horror. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esta nación por su error, afirma Jehová, y haré que la tierra de los caldeos sea para siempre un desierto desolado. Es indudable que Daniel procuró hallar los libros de la palabra de Dios entonces existentes. Los escritos de Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías o Ezequiel, cualesquiera que tuviera a su alcance, seguramente le proporcionaron muchas horas placenteras de lectura y meditación. Para cultivar la cualidad del aguante hoy en día, es esencial estudiar la palabra de Dios y estar absortos en ella. Romanos 15:4-6 dice: porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, para que unidos con una sola voz le den gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo 4:15 dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate de lleno a ellas para que todos vean claramente tu progreso. Nosotros tenemos la Biblia completa, la cual contiene el testimonio escrito de la forma en que se cumplieron algunas profecías de Daniel siglos más tarde. Además, tenemos la bendición de vivir durante el tiempo del fin predicho en Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice: en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado, y el conocimiento verdadero se hará abundante. Los ungidos se han visto favorecidos en nuestro tiempo con perspicacia de índole espiritual y brillan como faros de la verdad en este mundo oscuro. Debido a ello, muchas profecías profundas del libro de Daniel, algunas de las cuales intrigaron al profeta, rebosan de significado para nosotros. Por consiguiente, sigamos estudiando a diario la palabra de Dios y valoremos siempre como es debido esas bendiciones, pues ese proceder nos ayudará a aguantar. Daniel perseveró en la oración. La oración también contribuyó a que Daniel aguantara hasta el fin. Todos los días se dirigía a Jehová Dios abiertamente y con palabras que brotaban de un corazón lleno de fe y confianza. Daniel sabía que Jehová era el oidor de la oración. Salmo 65:2 dice: a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Compárese con Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño.
Cuando su corazón estaba aplastado a causa de la rebeldía de Israel, volcó sus sentimientos en Jehová. Daniel 9 del 4 al 19 dice: Le oré a Jehová mi Dios e hice una confesión. Dije: Oh Jehová, el Dios verdadero, grande e imponente, el que cumple su pacto y les muestra amor leal a los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo que está mal, hemos actuado con maldad y nos hemos rebelado. Nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus decisiones judiciales. No les hemos hecho caso a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre con nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros antepasados y todo el pueblo. Oh Jehová, la justicia es tuya, pero como hoy se puede ver, la vergüenza es nuestra, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, de los que están cerca y de los que están lejos, en todas las tierras a donde los dispersaste por haberte sido infieles. Oh Jehová, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros antepasados, porque hemos pecado contra ti. La misericordia y el perdón son de Jehová nuestro Dios, pues nosotros nos hemos rebelado contra él. No hemos obedecido la palabra de Jehová nuestro Dios. No hemos seguido las leyes que él nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha pasado por alto tu ley y se ha desviado desobedeciendo tu voz, de modo que derramaste sobre nosotros la maldición y el juramento que se mencionan en la ley de Moisés, el siervo del Dios verdadero, porque hemos pecado contra ti. Él cumplió las palabras que había dicho contra nosotros y contra los gobernantes que nos gobernaron al traer gran calamidad sobre nosotros. Nunca ha ocurrido nada igual bajo los cielos como lo que ocurrió en Jerusalén. Toda esta calamidad nos ha caído encima, tal como está escrito en la ley de Moisés. Pero nosotros no hemos suplicado el favor de Jehová nuestro Dios, alejándonos de nuestros errores y demostrando que entendemos tu verdad. Así que Jehová se mantuvo atento y nos envió esta calamidad, porque Jehová nuestro Dios es justo en todo lo que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Pues bien, oh Jehová nuestro Dios, el que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y se hizo un nombre que dura hasta hoy, hemos pecado y hemos actuado con maldad. Por favor, Jehová, de acuerdo con todos tus actos justos, aleja tu furia e ira de tu ciudad, de Jerusalén, tu santa montaña, porque debido a nuestros pecados y los errores de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla por parte de todos los que nos rodean. Y ahora, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. Por causa de ti mismo, oh Jehová, haz que tu rostro brille sobre tu santuario que está desolado. Oh Dios mío, inclina tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad que lleva tu nombre. Porque no te suplicamos debido a nuestros actos justos, sino debido a tu gran misericordia. Oh Jehová, escucha, oh Jehová, perdona. Oh Jehová, presta atención y actúa. No tardes, oh Dios mío, por causa de ti mismo, porque tu ciudad y tu pueblo llevan tu nombre. Nunca permitió que nada le impidiera seguir orando a Jehová Dios, ni siquiera cuando Darío decretó que durante 30 días solo se elevaran peticiones a él mismo. Daniel 6:10 dice: Pero tan pronto como Daniel se enteró de que el decreto se había firmado, fue a su casa que tenía las ventanas de la habitación de la azotea abiertas hacia Jerusalén. Y siguió arrodillándose, orando y alabando a su Dios 3 veces al día, tal como siempre había hecho hasta ese momento. No nos conmueve imaginarnos a este fiel anciano enfrentándose a un foso lleno de leones antes de renunciar al inestimable privilegio de la oración. No puede caber ninguna duda de que Daniel fue hacia su fin, en fidelidad y orando con fervor a Jehová todos los días. La oración es un acto sencillo. Podemos orar casi en cualquier momento y lugar, en voz alta o en silencio. Nunca tomemos a la ligera, sin embargo, este preciado privilegio.
La Biblia enlaza la oración con el aguante, la perseverancia y el permanecer despiertos en sentido espiritual. Lucas 18:1 dice, entonces les puso una comparación sobre la necesidad de que oraran siempre y no se dieran por vencidos. Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza, aguanten cuando tengan dificultades, perseveren en la oración. Efesios 6:18 dice, al mismo tiempo, sigan orando en toda ocasión con el Espíritu, haciendo todo tipo de oraciones y ruegos. Y con ese fin manténganse despiertos y rueguen constantemente por todos los santos. Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración y mientras lo hacen, manténganse despiertos y den gracias. ¿No es asombroso que tengamos una vía de comunicación libre y abierta con la persona más importante del universo? Y Jehová escucha. Recordemos la ocasión en que envió un ángel en respuesta a la oración de Daniel. El ángel llegó mientras Daniel todavía estaba orando. Daniel 9, 20 y 21 dice, mientras yo todavía estaba hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y suplicándole a Jehová mi Dios por la santa montaña de mi Dios, mientras todavía estaba orando, Gabriel, el hombre al que yo había visto antes en la visión, vino a donde yo estaba más o menos a la hora de la ofrenda de la tarde, cuando me encontraba muy agotado. Aunque la nuestra no sea una época de visitas angélicas, Jehová no ha cambiado. Malaquías 3:6 dice, yo soy Jehová y no cambio, y ustedes son hijos de Jacob y todavía no han llegado a su fin. Tal como escuchó la oración de Daniel, también escuchará las nuestras. Mediante la oración, estrecharemos nuestra relación con Jehová y forjaremos un vínculo con Él que nos ayudará a aguantar hasta el fin, como lo hizo Daniel. Perseveró en la enseñanza de la palabra de Dios. Daniel había de ir hacia el fin aún en otro sentido. Tenía que perseverar en la enseñanza de la verdad. Nunca olvidó que era miembro del pueblo escogido respecto al que las escrituras habían dicho. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido. Isaías 43:10. Daniel hizo cuanto pudo por estar a la altura de esa comisión. Es probable que entre sus tareas se contara la de enseñar a su propia gente desterrada en Babilonia. Poco sabemos de sus relaciones con los demás judíos a excepción de sus lazos con los tres a quienes se llama sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1:7 dice, y el funcionario principal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel 2:13 dice, cuando se dio esta orden y estaban a punto de exterminar a los sabios, también fueron a buscar a Daniel y sus compañeros para matarlos. Daniel 2:17 y 18 dice, después Daniel se fue a su casa y les contó lo que pasaba a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que le suplicaran misericordia al Dios del cielo en cuanto a ese secreto, para que ni Daniel ni sus compañeros fueran exterminados con los demás sabios de Babilonia. La amistad íntima que se profesaban seguramente ayudó a todos ellos a aguantar. Proverbios 17:17 dice, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Daniel tuvo mucho que enseñar a sus amigos, pues Jehová lo bendijo con una perspicacia especial. Daniel 1:17 dice, y el Dios verdadero les dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de todo tipo de escritura y sabiduría, y Daniel recibió la capacidad de entender todo tipo de visiones y sueños. Sin embargo, su labor docente incluyó también otro aspecto. Más que ningún otro profeta, Daniel dio testimonio a mandatarios de origen gentil.
Si bien a menudo tuvo que pronunciar mensajes desagradables, no trató a esos gobernantes como si fueran detestables o de algún modo inferiores a él, sino que se dirigió a ellos con respeto y habilidad. Y aunque hubo quienes intentaron acabar con Daniel, como aquellos sátrapas envidiosos y taimados, otros dignatarios llegaron a respetarlo. Debido a que Jehová lo facultó para explicar secretos que dejaron perplejos a reyes y sabios, el profeta alcanzó gran prominencia. Daniel 2, 47 y 48 dice: El rey le dijo a Daniel: el Dios de ustedes es verdaderamente Dios de dioses, Señor de reyes y el que revela secretos, porque pudiste revelar este secreto. Luego el rey engrandeció a Daniel, le hizo muchos regalos magníficos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. Daniel 5:29 dice: Entonces Belsasar dio la orden y vistieron a Daniel de púrpura, le pusieron un collar de oro en el cuello y anunciaron con un heraldo que él sería el tercer gobernante en el reino. Es cierto que con el paso de los años no podría hacer tanto como en su juventud, pero todo indica que mientras iba hacia su fin, siguió procurando fielmente por todos los medios ser un testigo de su amado Dios. Tal como Daniel y sus tres amigos se apoyaron entre sí, hoy en día podemos hallar en la congregación cristiana a compañeros fieles que nos ayudarán a aguantar. También nos enseñamos unos a otros, de modo que se produce un intercambio de estímulo. Romanos 1, 11 y 12 dice: Estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, o más bien para que nos animemos unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. Al igual que Daniel, tenemos la comisión de predicar a quienes no son creyentes. Mateo 24:14 dice: Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28:19 y 20 dice: Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Es preciso, por tanto, que desarrollemos nuestras aptitudes a fin de que manejemos la palabra de la verdad correctamente cuando hablemos de Jehová a otras personas. Segunda Timoteo 2:15 dice: Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente. Y nos será útil escuchar el consejo del apóstol Pablo. Sigan andando en sabiduría para con los de afuera. Colosenses 4:5. Esa sabiduría hace que tengamos un punto de vista equilibrado respecto a quienes no comparten nuestra fe. No los despreciamos por considerarnos superiores a ellos. Primera de Pedro 3:15 dice: Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Más bien, procuramos atraerlos a la verdad utilizando contacto y habilidad la palabra de Dios para llegarles al corazón. ¿Y qué gozo sentimos cuando logramos motivar a alguien? Sin lugar a dudas, tal gozo nos ayuda a aguantar hasta el fin como lo hizo Daniel. Descansarás. A continuación, el ángel le aseguró a Daniel: descansarás. Daniel 12:13. ¿Qué quiso decir? Pues bien, Daniel sabía que le aguardaba la muerte, el fin ineludible de todos los seres humanos desde el tiempo de Adán hasta el presente. Con buena razón, la Biblia la llama un enemigo. Primera a los Corintios 15:26 dice: y el último enemigo, la muerte, será destruido. Ahora bien,
La perspectiva de la muerte tenía para Daniel un significado muy distinto del que tenía para los babilonios que lo rodeaban. Sumidos en el complicado culto de unas 4000 deidades falsas, para estos la muerte suscitaba toda clase de temores. Pensaban que quienes habían sido infelices o habían sufrido una muerte violenta se convertían al morir en espíritus vengativos que acosaban a los vivos. Los babilonios creían asimismo en un aterrador mundo subterráneo habitado por horribles monstruos con formas humanas y animales. La muerte no significaba nada de aquello para Daniel. Centenares de años antes, el rey Salomón había dicho por inspiración divina: en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5. Y respecto a quien muere, el salmista había cantado: sale su espíritu, él vuelve a su suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. Por lo tanto, Daniel sabía que el ángel estaba en lo cierto. La muerte significaba descanso, no pensamientos ni lamentaciones ni tormentos, y mucho menos monstruos. Jesucristo lo expresó de modo parecido cuando Lázaro murió, pues dijo: nuestro amigo Lázaro está descansando. Juan 11:11. Consideremos otra razón por la que Daniel no tenía miedo ante la perspectiva de la muerte. La palabra de Dios dice: mejor es un nombre que el buen aceite y el día de la muerte que el día en que uno nace. Eclesiastés 7:1. ¿Cómo puede un día tan triste como el de la muerte ser mejor que el alegre día del nacimiento? La clave está en el nombre. El buen aceite podía ser extremadamente caro. En cierta ocasión, María, la hermana de Lázaro, le untó los pies a Jesús con aceite perfumado que casi costaba el salario de un año. Juan 12 del 1 al 7 dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había levantado de entre los muertos, y allí le prepararon una cena. Marta les servía y Lázaro estaba entre los que cenaban con él. Entonces María tomó 1 libra de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Luego se los secó con su cabello. Y la casa se llenó del aroma del aceite perfumado. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que estaba a punto de traicionarlo, dijo: ¿por qué no se vendió este aceite perfumado por 300 denarios y se dio ese dinero a los pobres? En realidad, no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía a su cargo la caja del dinero, robaba del dinero que se ponía en ella. Jesús entonces dijo: déjala tranquila, que cumpla con esta costumbre en vista del día de mi entierro. ¿Cómo puede un simple nombre valer tanto? La versión Septuaginta griega utiliza en Eclesiastés 7:1 la expresión un buen nombre. Lo que es tan valioso no es el nombre en sí, sino lo que entraña. Al nacer, el portador del nombre aún no se ha labrado una reputación ni un historial de obras buenas, y no se tienen preciados recuerdos de su personalidad y cualidades. Pero cuando la vida termina, el nombre significa todas esas cosas, y si Dios lo considera un buen nombre, entonces tiene mucho más valor que cualquier posesión material. Durante toda su vida, Daniel hizo cuanto pudo para hacerse un buen nombre ante Dios, y a Jehová no le pasó inadvertido. Él observó a Daniel y examinó su corazón. Lo mismo había hecho con el rey David, quien cantó: oh Jehová, tú me has escudriñado completamente y me conoces. Tú mismo has llegado a conocer mi sentarme y mi levantarme. Has considerado mi pensamiento desde lejos. Salmo 139, 1 y 2. Dice: oh Jehová, tú me has examinado a fondo, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. De lejos percibes mis pensamientos. Claro está que Daniel no era perfecto. Descendía del pecador Adán y era miembro de una nación pecadora. Romanos 3:23 dice:
porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Pero se arrepintió de sus errores y siempre trató de andar con su Dios en rectitud. Por tanto, el fiel profeta podía confiar en que Jehová perdonaría sus pecados y nunca se los echaría en cara. Salmo 103 del 10 al 14 dice: No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados, ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores, porque tan alto como está el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor leal por los que le temen. Tan lejos como está el este del oeste, así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados. Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen, porque Él sabe bien cómo estamos formados, se acuerda de que somos polvo. Isaías 1:18 dice: Vengan y arreglemos las cosas entre nosotros, dice Jehová, aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la tela carmesí, se volverán como la lana. Jehová prefiere recordar las obras buenas de sus siervos leales. Hebreos 6:10 dice: Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. De ahí que en 2 ocasiones el ángel de Jehová llamara a Daniel hombre muy deseable. Daniel 10:11 dice: Después me dijo: Daniel, eres un hombre muy valioso, presta atención a lo que voy a decirte. Ahora ponte de pie donde estás, porque me han enviado a ti. Cuando él me dijo eso, me puse de pie temblando. Daniel 10:19 dice: Entonces dijo: No tengas miedo, hombre muy valioso, ten paz, sé fuerte, sí, sé fuerte. Al hablar conmigo me sentí más fuerte y dije: Habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Aquello significaba que Dios amaba al profeta. Daniel podía ir a descansar satisfecho sabiendo que se había hecho un buen nombre ante Jehová. A todos nos conviene preguntarnos: ¿me he hecho un buen nombre ante Jehová? Vivimos tiempos difíciles. Reconocer que la muerte puede sorprenderle a cualquiera de nosotros en cualquier momento no es morboso, sino sencillamente realista. Eclesiastés 9:11 dice: Y algo más he visto bajo el sol, que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los poderosos ganan siempre la batalla, ni los sabios tienen siempre alimento, ni los inteligentes tienen siempre riquezas, ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento, ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Por consiguiente, es esencial que personalmente nos resolvamos ahora mismo sin demora a labrarnos un buen nombre ante Dios. Si así lo hacemos, no habremos de temer la muerte. Esta es solo un descanso, como si la persona durmiera y como al sueño le sigue un despertar.